La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Vamos a hablar del riesgo cardiovascular. O sea, hoy no vamos a hablar de las enfermedades cardiovasculares. Obviamente vamos a charlar sobre esto con nuestro invitado, pero el tema del programa es el riesgo cardiovascular. ¿Cómo saber si tenemos o no riesgo de tener algún tipo de enfermedad cardiovascular? Puede ser, por la genética, la familia, la herencia, el estilo de vida, un montón de cosas. Pero muchas veces vivimos, o sea, en general, nosotros vivimos como si fuéramos a vivir toda la vida y no tenemos en cuenta muchas cosas que hacemos día a día que están haciendo daño a nuestro organismo. Pequeñas cosas como no dormir lo suficiente, como no movernos. No estamos diciendo matarse en el gimnasio, pero tener una vida tan sedentaria como la mayoría llevamos, eso hace daño. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Y además, nuestro invitado tiene una fórmula que después nos va a mostrar en la computadora, una fórmula donde vos ingresás ciertos datos y sale el porcentaje de riesgo cardiovascular que tiene cada persona. Para mí eso es genial, fantástico, te invito a que veas nuestro programa. Quien está con nosotros y va a hablar de este tema, el doctor José Ortellado, él es presidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Y vamos con nuestro dato. Las enfermedades cardiovasculares pueden manifestarse de muchas formas: presión arterial alta, enfermedad arterial coronaria, enfermedad valvular, accidentes cerebrovasculares o arritmias, que son latidos irregulares. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares causan el fallecimiento de más de 17 millones de personas en el mundo cada año. ¡Qué increíble! Y se puede evitar con un buen estilo de vida. Vamos a hablar de eso en el programa de hoy. Queremos agradecer a las marcas que están acompañando y apoyando a nuestro programa. Muchísimas gracias por el don de la vida, a Dios, por la salud, por el amor, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Hacemos nuestro ejercicio de la gratitud al iniciar el programa porque es de bien nacido ser agradecidos. Hacemos un pequeño corte. Yo ya saludo a nuestro invitado, el doctor José Ortellado. A la vuelta comenzamos con el programa ya. Muy bien, ya estamos con nuestro invitado, el doctor José Ortellado, presidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido al programa, ¿cómo anda? Muy bien, muchísimo gusto de estar en tu programa Vive y aquí tratando de contestarles algunas cosas de este tema muy importante que es el riesgo cardiovascular. Así mismo. Y yo decía al inicio, porque ya le cuento, el doctor vino con su computadora y tiene un programa ahí que vos ponés algunos datos y te sale cuál es tu riesgo cardiovascular, que me parece genial, y eso lo vamos a hacer en el transcurso del programa. Pero, ¿cuáles son los riesgos? O sea, ¿qué cosas hacemos para tener más riesgo de tener algún tipo de enfermedad cardiovascular? O sea, ¿hay algo que está en nuestras manos que podemos evitar? Porque si ya nacemos con un problema en el corazón, ya nacemos con el problema en el corazón, pero generalmente la gente nace bien, sana, y en el transcurso de la vida nos vamos haciendo bolsa. Entonces, ¿hay algo que está en nuestras manos, doctor? Bueno, justamente en eso se insiste, el tema del riesgo cardiovascular en las personas adultas principalmente.
Así como vos decís, hay un porcentaje, por supuesto, de causa genética y que eso forma parte del riesgo, ¿verdad? Por supuesto, si un padre o una madre tiene antecedentes de problemas cardiovasculares, y ahora hablamos de cardiocerebrovascular porque también incluye enfermedades cerebrales, hay otras que adquirimos durante el transcurso de la vida, y en gran parte de la niñez y adolescencia esa adquisición, ese hábito, digámosle, no cardiosaludable, depende en gran parte de los padres, porque los niños siempre van a tener avidez de algunas comidas chatarras, o avidez por la sal, avidez por el azúcar, o avidez por algunos dulces que hacen que, o grasa, fritura, que hace que eso va acumulándose lentamente en el transcurso de las décadas, y estas sustancias que se van depositando en las paredes de la arteria alrededor de los 30, 35, 40 años empieza a producir los problemas. Entonces la primera parte de los 15, 20 años, gran parte depende del cuidado de los padres e insistir a tener una buena alimentación saludable a los niños para que su paladar tenga avidez a alimentos saludables. Ahora, con el transcurso del tiempo, si nosotros comparamos, por ejemplo, décadas como 50 años atrás, la gente caminaba más. Sí. Y entonces actualmente la gente camina menos, los niños juegan menos, corren menos, tienen una forma de diversión más quieto que lleva a un sedentarismo. En vez de luchar contra el sedentarismo, estamos aumentando. Luchamos contra las comidas que también tienes algunos. La comida uno puede también tener, no es que se reduce las porciones, si es que yo puedo quemar esas calorías, ¿verdad? Entonces, pero sí, ahí es tener importancia, la importancia de las comidas es saber elegir qué comer, y las porciones también es importante, porque si yo solo como lechuga, pero como 2 kilos de lechuga, también la lechuga tiene otros efectos como carbohidratos, y de alguna forma yo puedo, si es que no me muevo, igual me va a aumentar de peso. Y evidentemente que cuando aumenta de peso una persona, el corazón trabaja más. Y ahora se conoce que ese tejido adiposo, esa grasa que se acumula entre los órganos, libera una sustancia dañina al corazón y a todo el sistema. ¿Qué le llamamos citoquinas? Citoquinas o sustancias que lesionan al endotelio, que es uno de los órganos más importantes del sistema cardiovascular. Ese endotelio tiene que recibir buena oxigenación. El endotelio, a ver si nos explica qué es. El endotelio son células pequeñas, células únicas que van pegadas a las paredes de las arterias. Y esas células son las que tienen la capacidad de responder ante una agresión de un colesterol que viene a depositarse justamente allí, como para lesionar ese endotelio, hacer desaparecer el endotelio y ocupe el lugar del endotelio, que es la célula que está trabajando para tratar de dilatar la arteria o vasoconstrictir la arteria según la necesidad del órgano, ya sea riñón, hígado, corazón, cerebro. O sea, una forma de autorregular el trabajo de la función de los órganos. Y eso desde la base del pelo hasta la punta del dedo gordo están las células endoteliales. Y estas células endoteliales son las que tienen el poder de liberar estas sustancias inflamatorias, proinflamatorias y antiinflamatorias. O sea, ahí está el secreto entonces. Ahí está el secreto. Al lesionar esa célula endotelial, se lesiona las arterias. ¿Y cómo lesionamos esa célula? Y bueno, tenemos que cuidar como si fuera no sé qué, ¿verdad? Y bueno, es tan difícil, por eso que están los factores de riesgo. Si tenemos una presión muy elevada, la presión es el efecto que ejerce la sangre sobre las paredes de la arteria. Y justamente en las paredes de la arteria está la célula endotelial. O sea, está rompiendo cada latido que hace el corazón con una presión muy alta, está tratando de romper el endotelio. Por el aumento de colesterol que nosotros consumimos en la dieta, va también a lesionar eso. El estrés que uno está sufriendo, uno sale a manejar en la ciudad de Asunción, se estresa porque no llega la hora del programa, no llega al trabajo, entonces es difícil. Sí. Entonces esa sustancia es liberada del mismo endotelio, una sustancia que se llama adrenalina. Esa adrenalina quema más o menos el endotelio. En cambio, si yo voy a caminar, a trotar,
a sentir un aroma de un perfume delicioso o un perfume de una comida deliciosa que me da el apetito, yo libero una sustancia que son las endorfinas, o se llaman otra sustancia, que produce una satisfacción al trabajo del endotelio. Y de esa forma la persona se siente mejor, ¿verdad? Y hay otros factores que ya también conocemos, como por ejemplo la diabetes, claro, que es uno de los factores que produce mayor lesión endotelial. Porque el azúcar elevado, no solo el azúcar sube, sino el metabolismo interno de los órganos, en ese caso, riñón, hígado y todo lo que sustancias se liberan del metabolismo del azúcar, lesiona el endotelio, ¿verdad? Por eso que es importante mantener el equilibrio. Por eso que, por ejemplo, decimos nosotros, ¿cuál es el nivel de presión que debe tener? 120/80. ¿Cuál es el nivel de azúcar que debe tener? Menos de 100. ¿Cuál es el nivel de colesterol que debe tener? Menos de 200. No debe ser estresado, no debe estar nervioso, no aumentar la frecuencia cardíaca. Si mi frecuencia cardíaca, mi corazón late por dificultad de oxigenación, significa que hay un problema dentro del circuito endotelial o circulatorio o un órgano que necesita mayor cantidad de oxígeno por algún problema, o porque le llega poco oxígeno, o porque hay una obstrucción en la vía de llegada del oxígeno. Y eso pues enseguida, al haber disminución del oxígeno, las paredes de la arteria tienen unos receptores que disminuye la cantidad de oxígeno e inmediatamente informa al cerebro, estoy con menos cantidad de sustancias que es el oxígeno y necesito mayor cantidad de oxígeno, que trabaje bombeando más sangre o que tenga mayor glóbulos rojos y de esa forma tratar de ser. Claro, la oxigenación es súper importante para todo el organismo. Para todo el organismo. Y nos podemos oxigenar respirando, aprendiendo a respirar, doctor. Porque respiramos mal, respiramos muy rápido. Exactamente. Si yo respiro muy rápido, estoy también eliminando muy rápidamente el oxígeno porque se convierte en CO2 y eso estoy lavando de esa forma el oxígeno que estoy metiendo. Por eso que uno de los factores muy importantes que lesiona el órgano del sistema de oxigenación, que es el pulmón, es el tabaquismo. El cigarrillo, que yo lo estoy aspirando con el cigarrillo humo, estoy obstruyendo mis alveolos, estoy obstruyendo el camino, el circuito de donde tenía que entrar oxígeno. Sí. Y ese oxígeno es, digamos, el combustible de mi cerebro. El combustible de la vida es el oxígeno. Sí. Si yo obstruyo ese pase del oxígeno a la sangre, ahí empiezan los problemas, ¿verdad? Todo depende del oxígeno. ¿Por qué se produce el infarto? Por falta de oxigenación del músculo cardíaco. Y es lo que recién vos decías al empezar el programa. Yo puedo ir a hacer un ejercicio tanto tiempo en un día. ¿Cuántas horas puedo hacer ejercicio? 2-3 horas. Pero en esas 2-3 horas, si yo exijo demasiado a mi motor, que ese es el corazón, puedo romper también. Claro. Es como ocurre, por ejemplo, en una Fórmula 1. Cuando el piloto quiere salir tan rápido y mete a fondo el acelerador, rompe el motor. Claro. Y salió de la carrera. Acaba de salir de los boxes. Sí. y sale de la carrera, también pierde la carrera. Nosotros somos así también. Si yo me voy a someterme a un esfuerzo excesivo, al comienzo va a responder cuando yo tengo una edad en que mi corazón no tiene ninguna lesión. Pero si yo alzo pesa mucho tiempo y cada vez mayor es el peso de la pesa, el corazón tiene que también aumentar su esfuerzo. Y se produce lo que se llama fisiológicamente un aumento del grosor de las paredes del corazón, que se llama hipertrofia. Se hipertrofia el mismo músculo del corazón. Y si el músculo del corazón, por decirle, tiene que tener 1 centímetro, pero con el aumento de pesa que yo lo hago todos los días hace 2 años, el espesor del corazón puede tener 2 centímetros. Y es peligroso. Y es peligroso si sobrepasan los niveles fisiológicos. Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo eso. Para eso es importante el chequeo clínico, el chequeo cardiológico. ¿Y los fisiculturistas que están todo el día alzando pesas tienen problemas? Tiene un aumento del grosor de las paredes del corazón. Pero por eso siempre se hace un chequeo hasta cierto punto.
Algunos además pueden son sobrepasar, profesionales claro, también, por ¿verdad? eso, Saben cómo ir aumentando cómo el ir peso. aumentando y va acomodándose Claro. fisiológicamente a Sí. su No, aumento de peso. No como la mayoría de nosotros que vemos unos rollitos acá, qué sé yo, tenemos que irnos al gimnasio, nos matamos en un día Exacto. y apenas podemos caminar y no solamente eso, sino que puede hacernos daño. Exactamente, así Ya. es. Perfecto, tenemos que hacer un corte. Hacemos un cortecito. A la vuelta vamos a hablar de las enfermedades cardiovasculares, del riesgo cardiovascular y de todo lo que el doctor nos va a estar explicando. Volvemos ya. Vamos a contarles, por supuesto. Yo ya estaba hablando con el doctor en el corte. Bueno, vamos a ver, hay aparatitos. Hoy trajo el doctor acá su calculadora especial para ver el riesgo cardiovascular, pero tenemos material y queremos también informarnos un poquito y ver qué dice este siguiente material. Enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares, SB, es decir, del corazón y de los vasos sanguíneos, son la cardiopatía coronaria, enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan el músculo cardíaco, miocardio. Las enfermedades cerebrovasculares, enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro. Arteriopatías periféricas, enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan los miembros superiores e inferiores. La cardiopatía reumática, lesiones del miocardio y de las válvulas cardíacas debidas a la fiebre reumática. Las cardiopatías congénitas, malformaciones del corazón presentes desde el nacimiento. Las trombosis venosas profundas y embolias pulmonares, coágulos de sangre, trombos en las venas de las piernas que pueden desprenderse, émbolos, y alojarse en los vasos del corazón y los pulmones. ¿Está correcto eso, doctor? Sí, está excelente el material. Bueno, y tenemos otro material, síntomas de cardiopatía y ACV, accidente cerebrovascular. Vamos, por favor. Síntomas de cardiopatía y ACV. La enfermedad subyacente de los vasos sanguíneos a menudo no suele presentar síntomas y su primera manifestación puede ser un ataque al corazón o un ACV. Los síntomas del ataque al corazón, dificultad para respirar, dolor o molestias en el pecho, en los brazos, hombro izquierdo, náuseas, vómitos y dolor en la mandíbula o en la espalda, que son más frecuentes en las mujeres. Además, puede haber mareos o desmayos, sudores fríos y palidez. El síntoma más común del ACV es la pérdida súbita, generalmente unilateral, de fuerza muscular en los brazos, piernas o cara. Otros síntomas son confusión, dificultad para hablar o comprender lo que se dice, problemas visuales en uno o ambos ojos, dificultad para caminar, mareos, pérdida de equilibrio o coordinación, dolor de cabeza intenso y debilidad o pérdida de conciencia. Quienes sufran estos síntomas deben acudir inmediatamente al médico. ¿Está correcto, doctor? Sí, excelente. Justamente para que nosotros no tengamos esos síntomas, conocemos que la enfermedad cardiovascular es un problema de salud pública Sí. y a nivel mundial. En el Ministerio de Salud, donde yo también estoy, en prevención cardiovascular justamente, este año y empezamos la próxima semana, porque el Día Mundial de la Hipertensión, empezamos a hacer estudios para justamente prevenir el infarto y prevenir el derrame cerebral. ¿Cómo yo puedo prevenir el infarto para que no tenga ese dolor? Porque una vez que yo tenga dolor, ya llegamos tarde. Claro. Bueno, entonces insistimos en hacer un chequeo a todas las personas que tienen factores de riesgo y si no tienen factores de riesgo, aquellas personas que quieren hacer actividad física y que quieren llegar a un alto rendimiento de su actividad física. Entonces insistimos en hacer lo que se llama ergometría. La ergometría es someterle a la persona a un esfuerzo físico, ya sea caminando o una bicicleta, y se le pone un monitoreo del corazón a esa persona. Y entonces se hace un cálculo del porcentaje de latidos cardíacos que debe llegar para llegar al 100% de su esfuerzo a través de una fórmula que se utiliza. Y entonces de esa forma se somete a la persona a ese esfuerzo. Indirectamente eso nos da
cómo se encuentran las arterias coronarias, que justamente se estaba hablando. Si hay algunas lesiones a nivel de la coronaria, eso se va a traducir en el trazado electrocardiográfico durante el esfuerzo. Y esa alteración es debido porque no llega bien el oxígeno al músculo del corazón. Entonces, eso me da la posibilidad de decirle, bueno, hasta acá, suspende la caminata, usted tiene un probable problema a nivel de la coronaria. Para prevenirte un infarto, tenemos que hacerte un estudio invasivo y un tratamiento. En ese tratamiento puede coincidir, puede ser que se vaya a una cirugía cardíaca o puede ser a una angioplastia o un stent, que son unos dispositivos que sin abrir el pecho se introduce a través de una arteria y se expande ese nivel y entonces hace que haya una circulación, buena circulación a nivel de las coronas. Entonces prevenimos el infarto. Porque el infarto te puede o la muerte directa o te lleva a una insuficiencia cardíaca y ya uno no puede hacer el ejercicio normalmente como uno hace cuando uno después de tener un infarto. Sí. Siempre se reduce el porcentaje de ejercicio. Y ahora, ¿cómo yo puedo prevenir el accidente cerebrovascular? Y sabemos que las arterias carótidas, que es la arteria que lleva la sangre y el oxígeno al cerebro, también puedes tener depósitos de colesterol o lo que se llama ateromatosis. De esa forma, ¿cómo nosotros, qué estudio pedimos? Pedimos lo que se llama Doppler carotidio, de las dos carótidas, tanto derecho como izquierda, y hay otra arteria, que es la arteria vertebral, que va más profunda y que también lleva la sangre al cerebro. Entonces, se pide el estudio de Doppler carotidio o de los vasos del cuello y de esa forma sabemos si hay obstrucción o no hay obstrucción. Si la obstrucción es más del 70%, es indicativo de cirugía. O sea que hay que retirar ese ateroma, esa obstrucción, y de esa forma llega de vuelta una buena cantidad de oxígeno al cerebro y así uno puede prevenir el accidente cerebrovascular isquémico. Pero también existe lo que se llama un accidente cerebrovascular hemorrágico. Isquémico es porque no llega la sangre, sí, y hemorrágico es porque sale la sangre del circuito de la arteria y entra dentro del cerebro. ¿En qué caso eso ocurre? Principalmente ocurre a aquellos pacientes que tienen presión arterial elevada y que no está controlada la presión arterial. Entonces, de esa forma también se produce el accidente cerebrovascular hemorrágico. Porque si yo tengo una presión de 150/90... Es altísima. Ya es alta, pero si yo me pongo nervioso, salgo y encuentro que hay un problema en mi auto, un problema en la oficina y me pongo más nervioso, sí, esos nervios aceleran un 40-50 puntos más de presión en ese momento. O sea que si yo tengo 150 y más 50 de presión por los nervios, llega a 200. Dios mío. Y eso eso me predispone a que mi arteria explote en el cerebro. Claro. Entonces es importante para eso un buen control de la presión arterial para prevenir el ACV hemorrágico. Y uno no se da cuenta cuando sube la presión. Es que la gente siente que le sube la presión. No te pone nervioso y qué sé yo, y ahí la presión puede estar altísima. Por eso el riesgo cardiovascular, uno de los pilares de prevención cardiovascular es el cálculo del riesgo cardiovascular o los scores de cálculo. Y el segundo punto es, por supuesto, lo importante es los estilos de vida cardiosaludables, que son los dos pilares principales cardiovasculares. Doctor, usted decía que había una fórmula que de un número X se resta la edad de la persona. ¿Cómo era? En el corte me estaba contando, doctor. Sí, en la parte de ergometría para saber a cuántos niveles de frecuencia yo tengo que llevarla a una persona. Entonces de 220 le resto la edad y a ese da un resultado, y ese resultado es el tope de 100% de la frecuencia cardíaca que le puede someter a una persona. Porque suponte que yo tengo 50 años, sí, 220 menos 50 viene 170. Sí. No puedo llevarle a esa persona a 200 de frecuencia, porque va a reventar. Hasta 170 aguanta ese corazón. Para esa edad, para esa persona. O sea, 220 menos la edad que tenemos. Sí, exactamente. O sea, si tenés 20 años, 220 puede llegar hasta 200. Bueno, 20 años sí, por supuesto, puede llegar hasta 200, claro, pero sin eso dañar. Sin dañar, exacto. Ya. Para eso se tiene que estar monitorizando el ejercicio. No, por supuesto, ahí con el médico, con ¿verdad? El médico, pero es interesante de saberlo. Sí. Bueno, nosotros queremos ver el tema de a 3 minutos para corte. Entonces,
¿Qué te parece si pasamos el síndrome metabólico ahora y después a la vuelta del corte vemos con el doctor y la computadora lo que queremos ver y calcular, cómo se calcula el riesgo cardiovascular? Y tenemos otro material que habla de síndrome metabólico que tiene mucho que ver con todo esto. Vamos, por favor. Síndrome metabólico. Se habla de síndrome metabólico cuando en una persona coinciden al menos 3 de los siguientes factores, incrementando en 5 veces la aparición de diabetes tipo 2 y de 2 a 3 veces el riesgo cardiovascular. Los factores son obesidad abdominal, trastorno de los lípidos en sangre, colesterol, HDL bajo y aumento de la concentración de triglicéridos, alteración del manejo de la glucosa, glucosa alta, aumento de la presión arterial. O sea, una especie de combo es eso, Sí, ¿verdad? es un combo, justamente porque ahí está mezclado el colesterol elevado y justamente eso es lo que calcula la calculadora del riesgo cardiovascular. La suma de todo eso le da un peso de lesión de las arterias principalmente. Está la presión elevada y evidentemente que si el abdomen va creciendo es porque crece por la acumulación de grasa intravisceral, ¿verdad? Que es la grasa que lesiona justamente a las arterias. La grasa más peligrosa. La grasa más peligrosa. Que daña, no es solamente que daña la imagen externa, Sí. sino que daña los órganos internos. Los órganos internos, Ajá. justamente. Y sabemos que, suponte, que un paciente tenga diabetes y obesidad, estos dos factores de riesgo no solo lesionan la parte cardiovascular, sino lesionan también el sistema inmune de la persona. O sea que ellos son inmunodeprimidos, tienen una defensa disminuida, por eso están más expuestos a infecciones virales, bacterias, o si cuando tengan un proceso infeccioso como una neumonía, son más graves en esos tipos de pacientes que aquellos que no lo tienen esas enfermedades. Bueno, enfermedad, síndrome metabólico, entonces eso es... Es la suma de todo eso, de lo que estaba citando, presión elevada, colesterol HDL bajo, o sea, tiene poca protección con eso, es el HDL bueno. HDL es el colesterol bueno. Eso es lo que tenemos que tener mucho. Mucho más, por supuesto. Si tenemos un HDL alto, tenemos buena protección. Eso nos protege. Nos protege. ¿Y cómo logramos ese colesterol bueno tener mucho y mejor? Sí, bueno. ¿Cómo hacemos eso? Y es lo más difícil. Lo más difícil conseguir es justamente eso, cómo uno aumenta. El HDL, primero la base para aumentar el HDL es el ejercicio. O sea, lo que no hacemos ejercicio... Lo que no hacemos ejercicio, tendemos a tener HDL bajo. ¿Verdad? Pero, ¿qué significa hacer ejercicio? Significa hacer una cantidad en tiempo y en frecuencia. No es necesario, o sea, yo hoy hago 3 horas de ejercicio y después me descanso un mes, y después de 15 días, no es. Es importante el tiempo y la frecuencia. Y eso significa hablar de 40 minutos de ejercicio diario, 5 a 6 veces días de la semana, ¿verdad? O totalizar 180 minutos durante la semana. Esa es la cantidad necesaria de realizar ejercicio. Voy a anotar esos 180 minutos. 30 minutos por día, por 6 días son 180. Claro. ¿Verdad? Eso es muy importante. Pero esos importante. 180 minutos por semana no en un día. No, es un día. Claro. Por eso no, en un día los 180, sino todo... Exacto, es la misma cosa que las bebidas alcohólicas. O sea, uno no puede tomar en un día acumulado una copa de vino por día, dicen. No puede una copa claro, no puede tomar una botella, las 7 copas en un día. Ya. Eso es muy importante porque en eso se insiste para elevar el HDL. El vino es bueno en ese sentido. Pero si yo sobrepaso las dosis del vino, más de una copa en el día, no me sirve, me perjudica. Claro. O sea que me voy al otro extremo. Entonces eso es muy importante. O sea, tenemos que hacer ejercicio y tomar una copita de vino, entonces sube nuestro colesterol bueno. Puede subir HDL, también con algunos medicamentos. Pero las dos cosas juntas, no vayamos a tomar el vino nomás. Exactamente, es muy importante. La base del ejercicio. Sí. Con el vino también se puede elevar eso y también hay medicamentos que pueden hacer que suba el HDL. También se habla de, por ejemplo, la risa, el humor, el sentido de la persona que constantemente da buena onda, para decirle así, una buena onda positiva,
tiende a tener un HDL un poco mejor. Por eso ¿verdad? nosotros hacemos al inicio del programa el ejercicio de la gratitud para estar de buen humor. Exactamente, es muy importante eso. Y por supuesto, una persona tiene que ser íntegra, ¿verdad? Desde el punto de vista tanto espiritual, personal, todo lo que uno, eso hace que el sistema cardiovascular, el sistema endotelial tenga un buen efecto, ¿verdad? Fantástico. También se habla de chocolates, ¿verdad? Pero, ay, doctor, vamos a seguir hablando a la vuelta del corte, ese ya me gustó, encima chocolate. Bueno, sí. Hacemos un corte, seguimos hablando, el doctor nos va a recomendar chocolate. Venimos enseguida. Bueno, desde el próximo programa el cafecito va a venir con un pedacito de chocolate para poner ahí, porque eso va a hacer bien al corazón. Doctor, contanos el tema del chocolate. Bueno, hay estudios que han demostrado que el chocolate amargo es también una variable, un factor más que puede ayudarnos en algunos casos, principalmente aquellas que le gustan los chocolates, verás, de alguna forma consumir. También tiene, por supuesto, su medida, no debe pasar la cantidad de gramos de más de 12 gramos por día. ¿Y 12 gramos que es un cuadradito? Sí, un cuadradito, por ahí está. Un cuadradito. Un cuadradito, ¿verdad? No, ese gusto es genial, con eso puede estar con ese tema de los chocolates. Importante también dentro del síndrome metabólico, cuando la persona a veces dicen, yo no siento nada, no tengo... Y entonces uno trata de convencerle a esa persona de que algo tiene que mejorar, porque si está con colesterol elevado, tiene el azúcar elevado, tiene la presión elevada, entonces en algunos casos nosotros solicitamos algunos marcadores inflamatorios. Esos marcadores están hablando de que el endotelio está sufriendo. Ah, ¿se puede saber eso? Sí, entonces doctor, por eso nosotros pedimos lo que se llama la proteína C reactiva, la PCR cardiosensible, que no es la misma cosa de la PCR para el proceso infeccioso. Entonces, de esa forma yo le digo, mira, esto está elevado y esto es el inicio de que está sufriendo tu célula que está protegiendo tu arteria. Aunque la persona, o sea, una persona que no siente ningún dolor, está bien, yo soy súper sano, pero me salió nomás mi colesterol alto y me salió nomás no sé qué historia, las grasas, los lípidos y todo eso. Entonces ahí es donde el médico le dice, vamos a probar y vamos a ver este marcador. Este marcador, fíjate que esto ya está lesionando, en eso te ayuda. Entonces ahí el paciente dice, parece que está realmente, porque ves los niveles muy elevados, ¿verdad? En algunos casos, ¿verdad? O, por ejemplo, medir el espesor de la íntima media, que es otra forma. O también a veces, en el nivel de las coronarias, yo puedo pedir el nivel del depósito de calcio a través de una tomografía. Una angiotomografía me puede detectar si hay calcio dentro de las arterias coronarias. ¿Y eso es malo? Si hay calcio, significa que hay ateromatosis, hay una aterosclerosis. Endurecimiento de la arteria con depósito de colesterol y calcio. Eso significa que hay sí o sí. Ahora, la ausencia de calcio también no justifica que puede también igual haber ateroma. El calcio es bueno y necesario. Es bueno y necesario. Pero hay también todo en su nivel, ¿verdad? Y si el calcio se deposita ese calcio en la arteria, está obstruyendo la arteria. ¿Y por qué se va a ir el calcio en la arteria si te llegan los huesos? Ya ves, entonces justamente va a ir a los huesos si la persona hace ejercicio. Porque justamente el metabolismo del hueso se hace a nivel, con el ejercicio y ejercicio sobre la tierra. Porque hacer el ejercicio en el agua, uno pierde el peso y no está haciendo fortificando su hueso también. O sea, tomar calcio, las mujeres tomamos calcio y después no hacemos ejercicio, eso nos hace daño, nos puede hacer daño. Claro, porque los depósitos pueden ir a la arteria. Claro, a la arteria. Si es que vos viniste predispuesto para eso, va a estar a eso. Por eso que es importante al consumir calcio hacer los ejercicios y utilizarlo como No nos salvamos de hacer ejercicio y hay que encontrar el ejercicio que más te guste, caminar, subir escaleras, o al gimnasio o qué sé yo. Siempre es ejercicio aeróbico principalmente, porque los otros es estático. Perfecto, ejercicios aeróbicos. Bailar, que sacarle al marido y que vayan a bailar a algún lado, aunque sea en la casa, ¿verdad? Poner música y bailar. Bueno, tenemos bailar, chocolate, vino, viste que da gusto el doctor en casa. Vamos con este otro material que habla de factores de riesgo cardiovascular. Factores de riesgo cardiovascular.
La probabilidad que tiene un individuo de sufrir una enfermedad cardiovascular dentro de un determinado plazo de tiempo depende fundamentalmente del número de factores de riesgo que estén presentes. Los factores de riesgo se clasifican en dos grandes grupos: factores modificables. Podemos intervenir para evitarlos, como hipertensión arterial, aumento del colesterol, síndrome metabólico y diabetes, sobrepeso y obesidad, tabaquismo, sedentarismo, abuso de alcohol, ansiedad y estrés. Y factores no modificables, no podemos intervenir, como antecedentes familiares. Edad: aproximadamente 4 de cada 5 muertes debidas a una enfermedad cardíaca se producen en personas mayores de 65 años de edad. Sexo: en general, los hombres tienen un riesgo mayor que las mujeres de sufrir un ataque al corazón. La diferencia es menor cuando las mujeres comienzan la menopausia. Bueno, esos son todos los factores de riesgo cardiovascular que estábamos hablando ya con el doctor. Y ahora, doctor, nos vas a mostrar, porque acá está su computadora y está el cálculo. ¿Cómo se hace este cálculo de riesgo cardiovascular? Bueno, esta es una calculadora que es de la American Heart Association, sí, que ha lanzado el año pasado, y donde tenemos unas variables, como por ejemplo sexo, ¿verdad?, en donde uno pone el sexo de la persona, sí, la edad de la persona, sí, la raza, que es muy importante, ¿verdad?, en este caso la raza blanca nuestra, el colesterol total. Por eso es importante entender que esta calculadora y este riesgo es riesgo cardiovascular cuantitativo, porque es importante saber los números de las cifras que estamos teniendo. Claro. En este caso el colesterol. Tenemos que ingresar el colesterol HDL, de lo que estábamos hablando, que es muy importante, el HDL, que es el colesterol bueno, que debemos tener en niveles muy superiores. ¿Cuánto es el nivel que uno tiene que tener? En el hombre tiene que ser mayor de 40 miligramos por decilitro, y en las mujeres, las mujeres que somos mejores. Quiso decir el doctor, claro. En las mujeres debe ser 55 o más la premenopáusica. Postmenopáusica, eso equivale a igual que en los hombres. 40 después. 45 mejor, 45. ¿Verdad? La presión arterial sistólica principalmente, que tenemos que ingresar. Después, si es que está tratado paciente hipertenso, y si es tratado, si es diabético y está tratado, y si es que fuma. ¿Y el colesterol, el otro, el malo? El malo no, acá no evalúa directamente, porque bueno, es importante tener bajo protección, significa que el colesterol malo ya está por arriba. O sea que acá lo que se mira es el colesterol bueno. Bueno, en ese caso, ¿sabe cuánto? Entonces, en este caso, este ejemplo que pusimos acá previamente, evalúa y ya nos da una marcación acá con unas barras, y nos da que el 9.1% tiene esta persona de riesgo. ¿Dónde está ese 9%? Acá está, es 9.1, acá está. 9.1% de riesgo, de probabilidad. ¿Bajo es eso? De tener, no, ya 9%. Es un riesgo moderado. Pero no es 9%. Sí, 9%. Pero, ¿De 109? Sí, pero eso... Pero si me sale a mí, eso ya está contenta o tengo que estar preocupada. El riesgo de 9.1%, la probabilidad de tener un evento cardiovascular en los próximos 10 años. A la pucha, bueno, y ya me preocupo, sí. En los próximos 10 años, la posibilidad es de 9%. Y ese 9% se traduce de que un riesgo de mortalidad es más alto. 9% nomás de posibilidad de tener un infarto, pero si tenés un infarto, exactamente. Claro. Si tenés infarto, dentro de ese 9%, puedes tener un 50%, 60% de muerte. Entonces, es por eso la importancia de esto. Y otra cosa muy importante... O sea, lo ideal es que te salga, ¿qué? 1%. Claro, menos de 5%. Menos de 5%. Por eso que tenemos a veces, hay riesgo cardiovascular mal que explica bajo, el doctor, porque si yo me salía 9%, yo iba a estar feliz. En 100. Porque esto justamente va hasta 25% nada más. Si 25, 30% puede ser cada vez. Cuando yo tengo más porcentaje, significa que ya tengo más enfermedad. Claro. Porque si yo tengo solo factores de riesgo, no tengo factor de riesgo o un factor de riesgo, el porcentaje de riesgo es bajo. Claro. Pero si yo tengo una enfermedad subclínica, ¿qué significa subclínica? Yo no siento nada, pero yo descubro que hay un ateroma
en el cuello. ¿Ateroma qué es? Ateroma es el depósito de colesterol en las arterias. Ya. Que Una nunca nos vamos a dar arteriosclerosis. cuenta. Una arteriosclerosis. Hasta que se claro, manifieste de alguna manera. Vos no te das cuenta a no ser que yo te haga el estudio Claro. de prevención del derrame. Ahí está. Entonces, si yo te hago, entonces vos no sentís nada, pero entonces es una enfermedad subclínica que yo detecto por estudios. Pero vos no tenés ninguna clínica, no tenés Claro. ninguna manifestación. Claro. Y Bueno, ¿para si- qué sirve? Porque eso es lo que la gente se está preguntando ahora. Está bien, ahí me Sí. sale el riesgo de porcentaje de tener. Bueno, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué yo quiero saber qué riesgo? Mejor no me vivo mi vida Claro. tranquilo y si me toca morir me muero. Esa es la manera de pensar de mucha gente. Muy bien. Entonces, yo tengo un riesgo cardiovascular de 9%. Y la persona, el paciente, tiene un colesterol elevado. Ahí dice, tiene colesterol elevado. Entonces, yo tengo que intensificar el tratamiento de reducir el nivel de colesterol Malo. malo, principalmente con medicamento. Sí. Ya con medicamento de alta dosis. Ahora, si yo tenía menos de 7,5% de riesgo, entonces ese medicamento puedo insistir primero en dieta, puedo bajar de peso, puedo empezar a tratar de hacer una dieta saludable con menos grasa y todas esas Hay más indicaciones. tiempo. Hay más tiempo. No hay que actuar así aceleradamente. Aceleradamente. Como cuando se tiene más porcentaje. Porque El punto de corte Sí. para el riesgo cardiovascular en caso de dislipidemia es 7,5, según estas guías. Si mayor de 7,5 yo tengo que intensificar, tengo que hacerle ejercicio, bajar de peso, comida dietética y la medicación. Lo Y, otro es sin medicación y puede ser sin medicación mejorar o tu- dosis más baja de la Claro. medicación que necesito, ¿verdad? Ya. En caso que tengan una presión más elevada, tengo que insistir en bajar la presión en gran porcentaje y llevar a la cifra ideal. ¿A alguien le salió 0%, doctor? Y es justamente 0, es el que no tiene ningún factor de Claro. riesgo, el que está ideal, ¿verdad? Pero, que tiene buen peso, que no tiene colesterol elevado, que Sí. no tiene diabetes. En ese caso, vos tenés 0. Claro. Puedes tener 0 de riesgo cardiovascular, pero tu estilo de vida va a llevar también te evalúa el estilo de vida. Suponte que acá, por ejemplo, vos fumás, ¿verdad? Si fumás... Aunque hagas entonces, ejercicio, comas bien, claro, pero hambrena, fumás, todo. tu estilo de vida tenés que suspender el cigarrillo. Claro. ¿Entendés? Claro. En ese sentido es muy importante no te exponer al riesgo muy alto de repente, pero sí tu estilo en el tiempo te va a Claro. producir el En riesgo unos cardiovascular. años va a subir Exactamente, eso es importante a ese punto de vista. Y en este caso estamos viendo una persona de sexo femenino de 50 años. Si yo pongo acá de sexo masculino 50 años, este 9% sube a 18%. Ah, sí. Sí, porque el hombre tiene mayor riesgo de infarto que las mujeres antes de los 50 años. Claro. Claro. Ahí entra justamente el factor de riesgo del sexo. Porque ahí está La justamente... mujer hasta los 50 más o menos es, estamos protegidas por el tema hormonal. Un poquitito más protegida, pero Sí. pasando los 50 ya es Ya, igualito. equiparada. Y el tema del cigarrillo es mortal, doctor. Por el ¿eh? cigarrillo es casi todos los pacientes que infartan fuman, un gran porcentaje. Y sabemos que el cigarrillo es un factor de lesión directa del endotelio. Porque está sea, metiendo fumar y directamente. directo te estás- es directo, te estás estás dañando esas el células. tema. Y eso va también, es que no es que a veces con el primer cigarrillo vos ya te dañaste, ¿verdad? Porque el cigarrillo con el tiempo Pero es un vicio, pues. es un entonces, vicio. Es la claro, misma cosa que el alcohol. Claro. Si uno sobrepasa las medidas del alcohol, se va sobrepasando, va a ir lesionando y cada vez con el tiempo va a llegar un momento que va a explotar. Me encantó esta maquinita. Bueno, vamos a hacer un corte, a la vuelta continuamos. Bueno, parte final con el doctor José Ortellado, él es presidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, estuvo explicándonos todo súper bien. Doctor, contanos, esto ya comenzó ya a estar en los hospitales del país. Bueno, desde el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular del Ministerio de Salud estamos implementando principalmente en los consultorios externos, o sea, de la atención ambulatoria externa, donde cada consultorio el médico va a disponer de esta calculadora en su consulta y puede tener el riesgo cardiovascular calculado a cada persona. De esa forma, trataremos de incentivar y concientizar a las personas en reducir los riesgos de probabilidad de tener un evento cardiovascular. Evento cardiovascular estamos hablando de infarto, derrame, Claro.
de todos problemas de arteriopatía periférica principalmente. Pero es una herramienta muy importante, como también inclusive para programar servicios de salud, de complejidad de los servicios. En cuántos lugares vamos a poner ergometría, para complejizar esos servicios, principalmente en las cabeceras regionales del interior, por ejemplo. Tenemos en Capital y Central 8 centros en que tenemos que nosotros creemos que con 8 centros y cada centro sea responsable de 300.000 personas para evaluar esto, sería casi 2 millones de personas, que es lo que corresponde a Capital y Central. Y de esa forma, un servicio público va a ofrecer algo igualitario a una persona de escasos recursos que aquellos que tienen recursos o tienen seguros privados, ¿verdad? Pero de esa forma mejoramos y podemos ofrecer y dar la oportunidad a aquellas personas a ser mejor evaluados. Qué fantástico, me encanta. Y así también después se va a poder hacer una estadística más o menos de, bueno, en el Central, en Asunción, en diferentes lugares, claro, cómo está el tema del riesgo cardiovascular de las personas. Exactamente, podemos inclusive comparar regiones, claro, lugares y de esa forma podemos también decir, bueno, en Luque necesitamos mayor espacio para actividad física, claro, porque claro, vemos que, por ejemplo, qué sé yo, en Santaní hay mayor espacio donde hay una cancha y toda la gente va a hacer actividad física de esa forma. Entonces, me encanta. Me encantó el programa. Gracias, doctor, por la presencia y lo esperamos en uno próximo. Gracias a vos, Vivi, cuando quieras. Nos despedimos, espero que te haya gustado, no te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.